Bueno, ustedes seguramente están pensando que tanto tiempo, tantos años, etcétera, me resulta fácil hablar acerca de Haití. Yo le contesto que no me resulta fácil. Incluso muchas veces, créanme, trato de evitar entrar a cierto tema porque no me gusta hablar y después llorar y después hablar, se pierde el hilo conductor de las cosas. Porque nuestra historia, nuestra realidad y nuestra tierra, cuando uno trata de entender todo esto, no solamente desde acá, sino desde acá, créanme, no es fácil. Es la primera tierra violentada realmente por el conquistador. Cuando el profesor hablaba recién de ese gran engaño del globo, de la historia que nosotros escribimos, seguramente muchos de ustedes han aprendido en la escuela que el lugar donde llegó Colón primera vez fue Hispaniola. Colón llegó por primera vez en Guaraní, una isla cerca de San Salvador. Después llegó a Cuba y el 6 de diciembre llegó a Haití. Pero, según ese señor, Haití parecía una pequeña España. Entonces cambió el nombre, por supuesto el dueño, cambió el nombre y la denominó Hispaniola. No conozco España, nunca fui, no sé si es parecido a una pequeña España, no conozco. Haití era una tierra habitada por arawak, tainos y caribes. La palabra Haití, de origen taino, significa tierra montañosa. Por eso, el nombre de nuestro país se escribe, por ejemplo, Haití en castellano con acento sobre la I final, en francés con H, con la I, al medio con diéresis, pero en creol, que el idioma nuestro, se escribe con A-Y-I-T-I. Colón, 5-6 de diciembre 1492. 50 años después no quedaba ni un solo, un puñado nomás en el este de esos habitantes. Por eso hablo fue una tierra violentada. El primer etnocidio real fue cometido ahí. Y la resistencia de los primeros habitantes también fue feroz, también fue. Y ustedes saben, por historia, por lo menos los primeros documentos oficiales, afirman que los primeros contingentes africanos traídos a esta isla fue en 1502-1503 bajo el gobierno de Nicolás Obando. ¿Saben por qué? Ahí está el rol de la iglesia también. Ustedes saben el famoso debate entre Sepúlveda y las Casas. Ustedes saben cuál fue el argumento mayor que permitió a las Casas ganar la pulseada. Se basó en un elemento bíblico sobre el tema de Noé. Según lo que dicen, cuando se debatió frente al Papa, porque él decía que los indígenas eran todo lo que el profesor dijo, pero tenían alma, podían ser transformados en católicos, etc. Pero él conocía otra cosa, que no eran hombres, que podían ser esclavos, eran los africanos. Entonces él dice que está la prueba en la Biblia, porque Noé cuando
construyó el arca y se fue con animales y todos los hombres, decían que tenían 3 hijos, Cam, Sam y Fem. Y como el hombre parece que un día se había tomado bastante, dice, se quedó desnudo y Cam lo vio. Se rió y fue a buscar a los hermanos. Los otros hermanos, en vez de reírse, dicen que taparon a Cam, a Noé. Entonces, cuando Noé supo esto, puso una maldición sobre Cam y le dijo: tus hijos sean esclavos de los hijos de tus hermanos. Entonces nosotros ahora, Cam era representante de África, Sem de los semitas y Cam de los europeos. Entonces eso, el famoso debate. No, pero en serio, hay que reírse a veces de esto. Entonces empezaron a traer africanos. Y de repente empezaron a dividir a los seres humanos en razas. Raza blanca, raza negra, amarilla, etc. Eso creo que es blanco. Ellos mismos enseñan que soy blanco. Si alguien conoce a alguien de este color, que me lo presenten ya, yo no lo confío todavía. Por supuesto, toda una ideología después, ideas puras. ¿Con qué color asocian esto? Blanco. Cuando hace un chiste malo, humor negro. El negro es algo malo. El negro, cuando te dicen en Córdoba, siempre dicen negro. No, hablo de los negros de la Villa Miseria. Ahí está el contenido de clase. Vos sos morocho, qué sé yo. Eso, no son tan negro de alma. Eso, sí, ¿no? ¿Cómo? Sí. Y ellos sacaban de distintos lados de África a esos llamados negros con un propósito claro, no solamente para esclavos, porque esclavos no hay esclavizados, porque nadie acepta ser esclavo. Ahí hay un proceso. Como Haití no es un país pobre, es mentira, es un país empobrecido. Somos tan pobres que ahora están explotando oro en el norte, en una ciudad nomás que vale 21.000 millones de dólares. Mira qué pobres somos. Entonces, en cada lugar hablaban lenguas diferentes, idiomas diferentes. Era para evitar el contacto. Pero también la resistencia existe. La opresión está, pero la resistencia. Empezaron a resistir desde allá. Hay una película que les invito a ver, se llama La Amistad, de Steven Spielberg. Y también Queimada, donde la gente se tiraba, el man se suicidaba. Es real lo que dijo el profesor. No solamente los indígenas lo hacían, los africanos también. Pero esta mezcla de esas lenguas africanas con el francés bajo la esclavitud dio nacimiento al creol que nosotros hablamos. Hablan francés en Haití, lo que tuvimos posibilidad de ir a la escuela. Yo hice toda mi escuela en francés, domino más el francés que el creol. Pero ahora a partir del 87 se enseña el creol y la Constitución del 87 consagra el creol igual que el francés. Nuestro pasaporte, todos los documentos tienen que ser escritos en 2 idiomas. Lo mismo sucedió en el plano religioso. Las religiones africanas con el catolicismo bajo la esclavitud dio nacimiento al vudú, pero que Hollywood se encargó de decir que es magia. Por supuesto, la magia que hace mal, ¿de qué color es? La magia negra. Bueno, y después presentan en las películas unas muñequitas con alfileres encima y eso es vudú. Yo desde los 15 años, empecé a militar a los 15 años, entonces voy a la ceremonia de vudú. Yo no soy creyente, pero el pueblo haitiano, la religión, voy a ver, nunca vi ninguna muñequita con alfiler. No sé a dónde lo sacaron, no sé, debe haber algo, pero yo no vi. Ahora, retomando esta historia,
Los españoles ocuparon toda la isla, pero por los problemas entre ellos como consecuencia del Acuerdo de Tordesillas, en 1697 España cede a Francia la tercera parte de la isla, que hoy es Haití, y la otra parte la República Dominicana. 1697. Nosotros tenemos una islita que es nuestra, que se llama La Tortuga, que es famosa en lo que porque conocida por la isla de los piratas, filibusteros y bucaneros. Fue esta base primero que usaron los franceses para atacar a Hispaniola. Y después, bueno, se quedaron. Por ahí, desde ahí, y en consecuencia de esto, nosotros hablamos creol y francés y ellos hablan español. Cuando Francia ocupó esta isla, la segunda forma de violentar la isla, impusieron esas plantaciones, sobre todo de caña de azúcar para el azúcar y otras hierbas más. Y para no quedarme mucho en eso porque es mucho más importante lo de ahora, pero hay que ver la historia un poco. Haití se transformó en la colonia más próspera de Francia. Los 2/3 del comercio exterior de Francia dependían de lo que producían los esclavizados haitianos. Entonces se imaginan lo que significa esto. Entonces al perder esto, por eso de la rabia, los 2/3 del comercio exterior de Francia. Dije que siempre hubo lucha. La primera forma de resistencia fue a través de lo que se conoce como el cimarronaje. Los esclavos que podían escapar de las plantaciones huían a las montañas. Acuérdense que yo les decía recién que Haití significa tierra montañosa. Y eso fue un factor positivo para la lucha allá. Entonces era difícil a las fuerzas represivas de los colonos llegar hasta ahí. Entonces de noche ellos atacaban. Pudieron desarrollar organizaciones militares y atacaban a las plantaciones, pero eran bandas, para hablar de alguna forma, porque no tenían una organización con un objetivo político claro que después le va a dar Toussaint, le va a dar Dessalines, etc. Pero era la primera forma de resistencia que golpeaba duro al sistema de plantación. Durante la época colonial había distintos grupos sociales. Los 3 grandes grupos que suelen dividir en la jerga colonialista en blancos, mulatos. Ustedes saben que los mulatos viene de mula, peyorativo eso, y los negros. Pero nosotros decimos los propietarios de esclavos, los intermediarios que eran los affranchis, los libertos, la gran mayoría, hijos de los colonos con las esclavizadas, porque los colonos generalmente venían solos, no venían con mujeres, etc. Y como la otra era un objeto más, una más, bueno, se usaba. Y ellos tenían también esclavos, tenían derechos económicos, pero no derechos políticos. Y la gran masa de los esclavos que no tenían ningún derecho. Pero dentro del grupo de los propietarios, habían grandes propietarios y pequeños, y comerciantes, etcétera, los administradores. Entonces, entre esos grupos dominantes también habían contradicciones muy fuertes. Y los affranchis que luchaban para obtener también derechos políticos, no tenían derechos políticos, tenían derecho económico, eran dueños de esclavos. Y dentro de los esclavos
Habían los esclavos de campo y los esclavos domésticos, para hacer una gran división. Había otras cosas. Y los esclavos de campo eran los que sufrían más el rigor de la esclavitud. Su promedio de vida no superaba los 5 años, 6 años, 10. Y los esclavos domésticos, algunos tenían acceso a veces a ciertos conocimientos occidentales, a la lectura, a la escritura. El caso de Toussaint, precursor de nuestra independencia, él fue esclavo doméstico. Desde Dessalines al principio fue esclavo de campo. Después, otro dueño lo compró, y por eso se llama Dessalines. Su primer dueño se llamaba Duclos, que lo marcaba toda la espalda con garrotazo, etc. Pero cuando lo compró Dessalines lo vio un tipo inteligente, entonces le enseñó ebanistería, etc. Entonces le dio un oficio y después le dio la libertad. Por eso entonces él tomó el nombre de Dessalines, Jean-Jacques Dessalines. Y Toussaint lo dicen Toussaint Louverture, no es que el apellido sea Louverture ni nada por ese estilo, que si era esclavo que va a tener, daban el nombre el dueño. Louverture viene de porque cuando él empezó a pelear, los generales oficiales occidentales europeos decían, pero este hombre hace abertura en todo lado. Por eso en francés, ouverture es apertura. Entonces por eso se llama Toussaint Louverture. Todo una cosa. No, es terrible, Juan José. Ahora bien, esas contradicciones se desarrollaron al máximo en una sociedad colonial tan rica. Todas las clases sociales llegaron a su máxima potencia. Empezaron a estallar rebeliones ahora de manera más masiva y algunos líderes, como Macandal, por ejemplo, que es famoso en la historia y lo hizo Carpentier en el Reino de este Mundo, donde Macandal, que había perdido un brazo durante un trabajo en el campo, entonces los dueños decían, bueno, ese no sirve más, etc. Y Macandal había aprendido bastante acerca de algunas hojas que nosotros tenemos, plantas que son venenosas, pero también sabía cómo curarlas. Entonces él empezó a envenenar en toda la zona que estaba. Entonces iba de lugar en lugares enseñando esto. Pero empezando con los animales de los colonos antes, cuando vio el efecto, él empezó a envenenar los pozos de agua, etc. Y Macandal tuvo varios seguidores y era un buen adicto del vodú. Y él lo decía, no me pueden matar, por más que me maten, yo me voy a transformar en cualquier cosa. Y los franceses, sabiendo que Macandal, porque uno traicionó a Macandal y lo agarraron, entonces para demostrar que habían agarrado a Macandal, iban a cometer un error garrafal ellos. Reunieron a la mayor cantidad posible de esclavos, de esclavizados, y quemaron a Macandal en una hoguera. Y los esclavos, alguien gritó, hay una mariposa que salió. Entonces dicen que Macandal no ha muerto, se transformó en una mariposa. Y hay un dicho en nuestro idioma creol que dice así, en castellano sería, sumaste bien, pero calculaste mal. Sumaron bien, pero calcularon mal. Porque Macandal, en efecto, nunca murió en la cabeza de la gente y sirvió para seguir adelante. Ahora, cuando los ingleses y los españoles, ahora peleando en la parte este, que es el doble de nuestra parte, prometían libertad, Toussaint, con un grupo de soldados bajo su orden, pasó al mando de los ingleses y españoles ahí. Y empezó a entrar y a ganar terreno
a los franceses. Los franceses, a su vez, cuando vieron eso, empezaron a mandar con distintas comisiones, y en la tercera comisión que mandaron, con un Sontonax al lado, se dieron cuenta de la vivacidad, y entonces prometían a su vez la libertad. Toussaint pasó al mando de los franceses y llegó a ocupar grado de general dentro de ese ejército, tan hábil que era el tipo, ¿no? Y recuperó terreno y hasta ocuparon la parte este ahora. Yo repito de vuelta, los franceses sumaron bien, calcularon mal. Lo usaron a él, y en agosto de 1791 se hizo un gran congreso político, que la historia escrita, por eso dice ceremonia del bosque Caimán. Fue un congreso político que terminó con una ceremonia vodú, pero dijeron que fue una ceremonia vodú. Pero fue un congreso político, incluso que hubo gente que vinieron de otras islas cercanas. Fue en la noche del 14 al 15 de agosto de 1791. Ahí los esclavos juraron vivir libres o morir. Y terminaron con una ceremonia vodú, donde el sacerdote, el Gungan, Boukman, pronunció un discurso que algún día, creo que hay una parte de las palabras de Boukman ahí, genial, ese discurso. Y 7 días después, el 21 y el 22, se desató la rebelión de los esclavos, que va a terminar en la guerra durante 12 años y va a permitir a Haití nacer. Cuando los franceses vieron esto, ya en 1793, 2 años después de la rebelión, de la sublevación y rebelión de 1791, se proclamó la libertad general de los esclavos, que fue reconfirmada en 1795. Ustedes se imaginan lo que es esto. Brasil se liberó los esclavos en 1888, casi 100 años después de nosotros. Y en 1801, Toussaint expulsó a todos los comisionados, se decretó gobernador de la isla y promulgó la Constitución de 1801, donde prácticamente una declaración de la independencia, porque planteaba la autonomía de Haití para comerciar, etc. Napoleón, ahora que había recuperado el poder en Francia, decía no, eso basta. Y mandó a su cuñado, el general Leclerc, al mando de una flota para aplastar y restaurar la esclavitud. Sumaron bien, pero calcularon mal de vuelta. Entonces, cuando mandaron esta gente, porque habían triunfado, habían podido restablecer la esclavitud en la Martinique, en Guadeloupe, etc. La capital de la colonia en aquel momento era una ciudad del norte, se llamaba Cabo Francés, hoy es Cabo Haitiano. Cuando llegó la flota, mandaron un emisario a hablar con el general haitiano que estaba a cargo, que era Christophe. Casualmente se llamaba Henri Christophe. No, era un nombre en serio ese, Henri Christophe. Entonces le dijeron, pues, bueno, venimos a pedirle la rendición y mire lo que tenemos ahí en la bahía. Y Christophe le contestó, sí, tienen cosas para reducirnos a cenizas, pero sepan que hasta bajo las cenizas vamos a seguir luchando. Efectivamente, la orden era quemar todas las ciudades, no dejar nada a los franceses cuando entren y ganar las montañas. Y se desató una guerra de guerrilla durante varios años. Lograron capturar a Toussaint. Lo llevaron preso a Francia. Toussaint no vio la libertad de Haití. Murió en el fuerte de Joux el 7 de abril de 1803 de frío. Y Napoleón quiso sacar muchas cosas de él, pero nunca dijo absolutamente nada. Y él, antes de irse,
La única frase que él pronunció, y coincidencia de la historia, ustedes saben cuando lo llevaban preso y sumaron mal también, sumaron bien, calcularon mal. Invitaron a los demás generales haitianos a ver, bueno, al líder máximo lo estamos llevando preso a Francia. Y el buque, no se dieron cuenta, el buque que llevaba preso Toussaint se llamaba El Héroe. Y Toussaint, hay una frase, creo que está en el libro también, que Toussaint dice, lo que ustedes hicieron, solamente cortaron el tronco del árbol de la libertad de los negros. Este árbol volverá a crecer porque tiene raíces numerosas y profundas. Palabras proféticas. Y él designó a Dessalines, porque Dessalines tenía problema con él, porque Toussaint a veces quería negociar, etc. Dessalines tenía una cosa, dice, en esta fase que estamos, corta cabeza y quema casa, así vamos a ganar. Y él antes de irse dijo a Dessalines, ahora lo que yo siempre me oponía que hagas, ahora hacelo. Y Dessalines dice, sin ningún problema, no te haga problema. Él se fue. Y efectivamente se desató una guerra que tiene, hay cosas más importantes para decirles. Hay una batalla que se llama la batalla de la Crête-à-Pierrot o la batalla de Vertières. En la batalla de la Crête-à-Pierrot te cuentan que Dessalines estaba durmiendo en una fortaleza que nosotros tenemos en La Tibonite, y uno de los guardias le despierta y le dice, general, mira, habían como 4 o 5 veces más tropas francesas que cercaron al fuerte. Y Dessalines les dice, todo aquel o aquellos que quieren volver a ser esclavos, yo no les voy a hacer nada que bajen en contra de los franceses. Todos aquellos ahora que quieren vivir en libertad, si quedan conmigo, vamos a resistir. Los franceses de vuelta mandaron un emisario. Le dicen a Dessalines que se rindiera. Dessalines dice, en primer lugar, la palabra rendición no la conocemos. Y ahora yo te dejo vivo para que vaya a decir que la próxima vez si mandan a alguien, lo corto la cabeza y lo mando. Que ataquen. Y efectivamente atacaron. Dessalines resistió días ahí. Y en un momento se dio cuenta del cerco, un flanco débil, y perforó la isla, pero todo el tiempo que él demoró para resistiendo ahí antes de salir, era para dar tiempo a las tropas de Capois y de Gozo de ir por atrás de los franceses. Y ahí los franceses de vuelta fueron envueltos por las tropas haitianas. Es decir, ellos cercaron un fuerte, pero atrás no sabían que los haitianos venían. Entonces, esta batalla, que tiene muchos otros detalles, fue a inclinar la balanza a favor de los haitianos. Y en mayo de 1803, el 18 de mayo, Dessalines creó la bandera de Haití. Esta que ven ahí. Que los yanquis han transformado, no es así, ¿eh? Es una bandera que nos venden allá, todo lo que hicieron, un montón de cosas, después yo les explicaré aparte. Entonces, el 18 de noviembre de 1803, con la batalla de Vertières, los franceses se rinden incondicionalmente, y el 1 de enero de 1804, Dessalines proclama la independencia de Haití. Y él, cuando va a proclamar la independencia de Haití, dijo, no, acá para terminar con todo vestigio del colonialismo, vamos a volver al nombre de los primeros habitantes, de los dueños de esta tierra. En vez de decir République de Saint-Domingue, como tenía que ser, como Francia había cambiado el nombre de Hispaniola en 1697, había puesto Saint-Domingue, Dessalines volvió al nombre de Haití, por eso nosotros somos haitianos, se llama República de Haití. Después de 1805, con la Constitución, él dice, todo aquel, independientemente de su color, que vive en este territorio, será conocido bajo la dominación de negro. Incluso algunos polacos que habían venido con las tropas de Napoleón, que yo sepa, los polacos no son negros, fueron reconocidos como negros, porque habían pasado después al bando de los
esclavizados. Dessalines quiso hacer una reforma agraria de manera igualitaria con ayuda del Estado a los campesinos, lo que Marx después va a hablar mucho tiempo después, porque los generales, algunos acomodados ya, querían todas las grandes tierras para ellos. Entonces cuando presentaron el proyecto a Dessalines le contestaba: entonces esos soldaditos cuyos padres todavía están en África, que han peleado realmente, no van a tener nada. Si me siguen presentando esto, fusilo a todos de vuelta. Una de las razones por las cuales asesinan a Dessalines, y es un punto de partida y de inflexión para el movimiento popular haitiano. La revolución haitiana es una revolución interrumpida. Es por eso ahora nosotros decimos, para liberarnos realmente tenemos que repensar, retomar el camino de Dessalines. Porque a partir de ahí no supimos o no pudimos. Y otra cosa importante de ver con el pensamiento de Dessalines es esa famosa que habla de libertad plena. Dessalines dice: nadie puede ser libre realmente si materialmente, espiritualmente no puede tener acceso a cosas. Entonces el Estado tiene un rol en esto. En el librito hay un compañero que escribe sobre el tema del pensamiento de Dessalines. Entonces asesinan a Dessalines. Pero sin embargo, la revolución haitiana era tan fuerte, por eso yo decía hoy a los compañeros, había dos razones por las cuales, creo yo, y otros, que ayudaron a Miranda, a Bolívar. Una, la revolución haitiana se sentía amenazada siempre, porque si seguía existiendo la esclavitud en toda parte. Estados Unidos abolió la esclavitud después de la guerra de secesión, 1865. Entonces, había una necesidad de nosotros de la abolición de la esclavitud en otras partes. Y además, el internacionalismo de esta revolución. Es la primera revolución anticolonial, antiesclavista, y la única revolución antiesclavista victoriosa en la historia. Nadie pudo hacerlo. Ni Espartaco venció en Roma. Hay razones que explican eso, pero no hay tiempo suficiente porque hay cosas actuales que son más importantes. Y en 1915 hasta 1934 los Estados Unidos ocuparon Haití, transformando a Haití en una perfecta neocolonia de los Estados Unidos. Estornudan allá y nosotros estamos resfriados ya. Pero ya el país estaba empobrecido. Después de 12 años de guerra tremenda para lograr la independencia, agresión permanente de los países colonialistas, traicionaron a la revolución y se presentó un gobierno. El gobierno de Pétion fue el que ayudó a Bolívar en dos oportunidades. Ustedes saben que Haití dio armas, municiones, dinero, víveres y voluntarios, una imprenta a Pétion. Más de 500 haitianos murieron para la independencia en Latinoamérica. Como me dijo una vez el presidente Chávez, porque me dijo algo, yo le contesté, me dije: mire, yo creo que se pasa algo. En el corazón de cualquier venezolano patriota siempre estará Haití. Y es cierto, en Venezuela tienen la plaza Pétion, que es una plaza enorme con una estatua grande de Pétion. En Buenos Aires hay una chiquitita frente a la embajada nuestra, que después le podría contar una anécdota como yo descubrí la existencia de esta placecita. El presidente Boyer de Haití, un traidor, miembro de los libertos, arregló con Francia para que Francia pudiera reconocer la independencia de Haití. Aceptó pagar a Francia una deuda por la Resulta que hemos sido esclavos durante 300 años, peleamos, derramamos sangre para lograr victoria, y entonces había que plata porque Francia dice que esos tipos habían sacado las propiedades a los colonos. Era de 150 millones franco oro, después bajaron a 75.
Hoy equivalente a 22.000 millones de dólares, es lo que Aristide pidió en el 2004 a Francia. Dice, no presten plata, que nos devuelven lo que es nuestro. Haití tomó más de 100 años para pagar eso. Como bien dijo Fidel Castro, el comandante Castro alguna vez, la primera deuda de un país del tercer mundo es esta deuda que hicieron para Haití. Después dicen, qué país pobre, nunca buscan las causas. Ahora, estas estructuras impuestas por los norteamericanos, 1915-1934, un comando norteamericano en 1914 entró en el Banco Central de Haití, sacó nuestra reserva de oro y le llevaron a Fort Knox, diciendo este país tiene mucho disturbio, entonces nosotros le vamos a proteger esto y lo vamos a devolver después. Créanme, si lo han devuelto hace 5 minutos, yo no lo sé todavía. Y ahí fijaron la paridad del dólar con la GUD, que es la moneda nuestra. Un dólar en aquel momento valía 5 GUD, ahora un dólar vale 46, 47 GUD. Nunca nos devolvieron, porque en aquel momento ustedes saben que para poder emitir moneda, la reserva de oro era importante. Después con la crisis de petróleo se rompió todo. Bueno, son estas estructuras puestas al servicio del imperialismo y de los sectores dominantes, socios de ellos adentro, que para poder mantenerse, tenían que mantenerse mediante la violencia. Crearon unas fuerzas armadas, fuerzas paramilitares, dictaduras, golpe de Estado, etcétera, etcétera. Y hasta llegar a la nefasta dictadura de la familia Duvalier, tipo que se decían presidente vitalicio, pasa el poder al hijo, etcétera. Duvalier alcanzó el poder en 1957 y su régimen murió en el 71, pero antes de morir designa a su hijo Jean-Claude, que tenía 19 años. Y ver el embajador Jean que al lado felicitando al chico de 19 años para dirigir. Y en 1986 tuvo que huir del país luego de un levantamiento popular en todo el país. Los gens que habían aprendido lo de Batista en Cuba, lo de Somoza en Nicaragua, entonces los llevaron a Duvalier. Entonces que las cosas se pusieron mal, pusieron una dictadura, un gobierno, un duvalierismo sin Duvalier. Pero el pueblo siguió luchando, siguió resistiendo, forzando a que la Junta organizara elecciones en noviembre del 87. Cuando se dieron cuenta que el candidato que iba a ganar no era de ellos, masacraron a los votantes, varios votantes, y tuvieron que anular las elecciones. En el 88 hicieron una farsa electoral. Igual, por más que pusieron un candidato civil, pero el presidente civil no respondía a ellos, también lo golpearon. Hasta el año 90 ganó el sacerdote Jean-Bertrand Aristide de la Teología de la Liberación. Bueno, todos ustedes han escuchado hablar de él. 7 meses después le hicieron un golpe de Estado, Aristide va. Le hicieron todo lo que ustedes pueden saber. Aristide traicionó, a mi entender, aceptó el envío de tropas norteamericanas en el 94, en septiembre, para que después él volviera en un avión militar norteamericano. Llegó al aeropuerto, le pusieron en el helicóptero norteamericano para ir al palacio y detrás de un vidrio blindado habló a las masas. Aristide tiene gran responsabilidad también en lo que está pasando ahora, porque es el único capaz en aquel momento de hacer aceptar al pueblo haitiano tropas norteamericanas adentro del país. Si no, tendrían que cometer una masacre. Pero como el pueblo pensó que su líder estaba adentro mejor, después de 3 años fue así. Y Aristide, un tipo que decía en sus discursos, el capitalismo es un pecado mortal, el diablo que bailaba en la cabeza de Reagan, sin embargo aceptó esto. Pero como era de origen popular, no le dejaron recuperar sus años. Disolvió el ejército. Entonces, el brazo armado que tenían las clases dominantes para golpear a las masas, no lo tenían más. La milicia de Duvalier había huido. De ahí, hermanos y hermanas, compañeros, compañeras, la MINUSTA.
Entonces, cuando en el 2004 sacaron a Agustín, tropas, un comando militar norteamericano sacó a Agustín, desembarcaron tropas norteamericanas, francesas, canadienses y algunas chilenas, ocuparon el país hasta abril y mayo del 2004. Pero los yanquis en aquel momento estaban muy preocupados en lo de Irak. Y ahí idearon algo que puede servir, y como yo se lo dije al presidente Mujica el otro día, si tienen éxito en Haití, cualquiera de ustedes puede ser víctima después. Es el tema de idear la MINUSTA, la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití. No fue, eso es mentira, compañeros, compañeras. No fue ninguna reunión de Lula, Kirchner, etcétera, para decidir vamos a ir para evitar que los yanquis entran. No fue así. Al contrario, Bush habló con Kirchner y Brasil aceptó tomar eso como la comandancia militar porque quiere tener un puesto permanente en el Consejo de Seguridad. Eso es la verdad. Han sacrificado al pueblo haitiano en el altar de negocios con el imperialismo. El sur se quiere transformar en norte ahora. Sacrifican al pueblo haitiano. Y la realidad va a demostrar que nosotros tenemos razón, porque ellos dicen, estamos aquí para evitar que entren tropas norteamericanas. Y yo le dije, ¿a dónde estaban entonces después del terremoto? Porque después del terremoto veo que los yanquis desembarcaron 20.000 soldados, ocuparon el aeropuerto de Puerto Príncipe. Yo fui 5 días después, estuve 2 meses ayudando debajo de las carpas. En la bahía de Puerto Príncipe había 7 buques de guerra norteamericanos, 2 portaaviones nucleares y un solo buque hospital que decía US Navy Comfort. Yo vi una médica francesa cortando el brazo a una chiquita de 12 años sin anestesia. La chiquita, ustedes saben, yo hasta ahora tengo el grito de esta chiquita adentro. Agarraba la mano de la madre que gritaba. La médica lloraba y me decía decirle, porque no hablaban francés, decirle a ellas que yo no puedo hacer nada. Si no le corto ahora, él muere. Y en este día, un avión francés venía con insumos y no pudo aterrizar porque los yanquis no lo dejaban aterrizar en el aeropuerto. Fueron a la República Dominicana y por tierra venían, entonces demoraban más. Un país devastado con 300.000 muertos oficialmente, hay más, yo fui. Yo creo que hemos superado el 1.000.000, pero oficialmente dicen 300.000 muertos, 230.000. En el hospital central de Haití, soldados norteamericanos parados ahí para decidir quiénes entraban, quiénes no. ¿Dónde estaba la MINUSTA que pedían a las tropas norteamericanas? Organizaron esas elecciones estúpidas, farsa electoral del 2010-2011, donde el Consejo Electoral haitiano dio el resultado. El primero, una mujer primera, segundo, tercero. Los yanquis determinaron una nota de prensa de la embajada norteamericana que no estaba de acuerdo con líos en la calle. Mandaron una misión de la OEA. La misión cambió, como lo decían los yanquis, como tiene que dar el resultado, cambiando el segundo por el tercero. Como ninguno había logrado el 50+1, entonces había que ir al balotaje. El Consejo Electoral decía no, que no pueden hacer porque ellos dan su resultado. Vino la señora Clinton el día anterior, hizo desfilar a los candidatos, a los 3 candidatos, pero con el orden que ellos tenían. La persona que tenía que ser primero fue llamado primero, el segundo y el tercero. Entonces cambiaron el lugar del segundo al tercero, porque no querían el segundo. Y así fue. Y la MINUSTA lo aceptó. En el año 2007,
Una comisión interna de las Naciones Unidas, no nosotros. Una investigación interna llevada a cabo por una comisión de las Naciones Unidas reconoció que 114 soldados de Sri Lanka, miembros de la MINUSTAH, violaron a niñas de un barrio popular de Haití de 12 años. Lo único que hicieron, repatriaron a esta gente. Haití no lo puede juzgar porque gozan de inmunidad. En el año 2006, bombardearon con helicópteros artillados. Entraron con tanques en un barrio popular, el más grande que tiene Haití, la villa más grande, se llama Cité Soleil. Hay fotos que muestran, atacaron a las 3 de la madrugada, bebés que estaban en su cuna con las tripas afuera. En el año 2008, el pueblo salió en la calle contra el hambre. Cuando va al palacio presidencial, rompió el portón para ir a agarrar al presidente Preval y sacarlo, la MINUSTAH intervino y masacró. Entonces es la represión, la paz del cementerio, no es estabilidad esto. Lo mismo pasó cuando los trabajadores salieron para reivindicar el tema del salario mínimo. Un video mostró a soldados uruguayos bajando el pantalón a un chico haitiano de 18 años. Primero dijeron que eso no existía cuando se hizo la denuncia, que al contrario, el gobierno uruguayo se reserva el derecho de llevar la justicia a los haitianos o los organismos que acusan eso porque hicieron sus investigaciones, los soldados no cometieron esa cosa. Apareció el video, duró 3 horas en YouTube. Entonces nos pidieron mentir más, pero después dijeron que no hubo penetración, entonces no hay violación. Entonces los militares fueron repatriados, fueron juzgados, una farsa, trajeron al chico, le pusieron un traductor, en vez de pedir a la parte del traductor, pusieron un traductor que traducía mal la cosa que decía el chico. El chico estuvo desde las 9 de la mañana en tribunales, a las 10 de la noche le hicieron una pericia psiquiátrica. Es una humillación tremenda. Y ahora les soltaron a los milicos, le condenaron por violencia privada, no por violación sexual, sino por haber dejado entrar un civil en una base. Pero como son de 3 años y estuvo en prisión 3 meses, no pueden ir a prisión. Todos los años, una cantidad de niños nacen y no tienen padres, porque los soldados que llegan por un litro de agua, por cualquier cosa, agarran a una mujer haitiana y le dejan embarazada y se van. Después del terremoto, habían construido letrinas. Ahora estas letrinas están llenas. Ni siquiera han podido venir a limpiar esto. Ahora uno va y ve gusanos que salen y entran debajo de las carpas. Hay otra tropa que son de Nepal. En Nepal existe el cólera de manera crónica. Esa gente tiene una base en Mirbale, un lugar en el centro del país. Y ahí pasa el río más importante de nosotros, el Artibonite. Esa gente defecaba en baldes. En vez de hacer un hueco para tirar eso, le tiraron a propósito en el río. Y ahí sí, porque el 2-3% de la población haitiana tiene acceso al agua potable. Entonces la gente toma el agua del río, se baña. Hace 1 año y medio, 2 de esto. ¿Sabe cuántos muertos hay ya oficialmente? 8.000. Más de 800.000 personas están infectadas. Como yo se le dije al presidente Mujica, no esperen 100 años después para pedir disculpas al pueblo haitiano como lo piden al pueblo paraguayo después de la guerra de Triple Alianza. Están cometiendo un genocidio y son cómplices de esto.
Eso es la pura realidad. Lo que nosotros pedimos, cuando pedimos recuperar nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación, es porque hemos demostrado también en la historia que pudimos. No queremos que nadie piense por nosotros, quizá con nosotros, pero no por nosotros. Después la libertad, la soberanía, la autodeterminación no se regalan, se conquistan. Hay otro planteo ahora que plantea UNASUR. Te dicen, pero están tan mal, hay que poner a los haitianos en un cierto nivel para pensar, ver si pueden hacer algo. Entonces yo le contesto, siguen siendo funcionales al imperialismo. Porque que yo sepa, los esclavos estaban en peores condiciones que el pueblo haitiano, sin embargo pudieron hacer todo lo que hicieron. Después nadie va a poder resolver el tema del pueblo haitiano, si no es el propio pueblo haitiano, con ayuda evidentemente, pero no así. Tenemos que ser protagonistas de nuestra propia historia. Ayúdenles a recuperar a que las fuerzas políticas populares se transformen realmente en sujetos de la acción. Entonces lo primero que hay que hacer es que sacar esas tropas. El otro elemento, bueno, si sacamos las tropas, va a haber un caos. Pero el caos ya está, le digo. Si se mueren como moscas los chicos, uno va y camina por Puerto Príncipe y encuentra los cadáveres en la calle. Entonces le digo, el caos, ¿sabe quién tiene miedo? Si sale la MINUSTA, las clases dominantes. Nosotros no tenemos miedo. Y les aseguro, si saben que ustedes van a salir, les van a decir, esperen, nosotros salimos antes. Y además, es falso creer que la ONU ha enviado tropas para ocupar Haití para evitar que los haitianos nos matemos entre nosotros. No, eso es ridículo. Y yo les repito siempre, qué suerte nosotros tenemos los haitianos, que la ONU se ha preocupado. Realmente, qué suerte, porque no lo hicieron en Ruanda, 1 millón de muertos, en Congo, en distintos lados, y nosotros los haitianos tenemos la suerte que nos vienen a invitar esto. Me dijo el señor Matarolo, Rodolfo Matarolo, embajador de UNASUR en Haití, argentino, en una conferencia, él y yo, él dijo a la gente, por suerte, habló antes, entonces yo pude contestar. Entonces dijo que el problema fundamental de los haitianos es que no pueden ponerse de acuerdo entre sí. Hay que hacer un gran acuerdo como lo hicieron los españoles después del franquismo, el pacto de la Moncloa. Entonces le contesté, mire, yo no analizo el tema español, no lo sé. Pero yo, con lo que usted ha dicho, creo creer que los haitianos tenemos algo en nuestro ADN. No nos podemos poner de acuerdo en la sangre, es un problema congenial, que yo sepa, un problema político. Y el problema político nuestro es que la dependencia del país, la exacerbación. Hay 5% de la población que tiene todo y el resto que no tiene nada. Entonces, este que no tiene nada es el que reclama su derecho. Nos vienen a robar nuestra mina de oro, dijimos que no. Ese es el tema. Eso es un tema político. No es un tema que porque él es haitiano, yo soy haitiano, entonces yo me peleo con él. Y como argentino le digo, yo les voy a decir algo. En el 2001, que yo sepa, todo el mundo en la calle, que se vayan todos, tuvieron un presidente que subió en un helicóptero que se fue. 4 o 5 presidentes se pasaron, no sé en cuántos días, pero a nadie se le ocurrió de mandar tropas en Argentina. Creo que ustedes no lo iban a aceptar, le digo. Entonces, ¿por qué nosotros? ¿Por qué si nosotros tenemos problemas políticos tienen que mandar tropas?
Después el propio artículo de las Naciones Unidas, el artículo 14 dice claramente, el Consejo de Seguridad de la ONU puede enviar tropas cuando hay guerra. No hay guerra en Haití. No hubo guerra. Ahora, el imperialismo logró un gran salto con el tema Haití. Pudo demostrar al mundo entero que el Estado haitiano es un Estado fallido. Y por ende sacan las conclusiones rápidas. Pueblo fallido. Entonces, como es un pueblo fallido, hay que ayudar. Y, bueno, sí han violado. El ministro Huidobro dijo, son 4 manzanas podridas. Entonces había 4 manzanas podridas dentro de los uruguayos, 114 manzanas podridas dentro de los de Sri Lanka, todas las manzanas podridas de los nepaleses que pusieron el cólera. Y en el norte del país encontraron a un joven haitiano ahorcado en una base de la MINUSTA, muerto. Cuando dijeron eso, dijeron, no, robó $30. Entonces, robó $30, entonces lo ahorcaron por $30. Y resulta que después encontraron los $30. Y no pasó nada. Ya murió. Esa es la pura verdad. Por eso yo les decía al principio, compadre, y yo, para no hacer perder tiempo a ustedes, yo traté de dar elementos así, huesos atados. Pero, como dijo el profesor, se podía pasar días explicando lo que significa ahí, lo de los chanes, días para contar realmente lo que es la MINUSTA, las movilizaciones del pueblo. Encontré un senador uruguayo el otro día que me dijo, sí, yo fui a Haití, estuve 8 días allá, no vi lo que está diciendo. Entonces le dije, usted estuvo 8 días y cree conocer al pueblo haitiano y el problema de Haití mejor que nosotros en 8 días. Yo le felicito. Nosotros que tenemos mucho tiempo luchando ahí, creemos que hay muchas cosas que no entendemos, usted en 8 días lo entendió. Yo no quiero decir por qué, quizá usted cree que haya una superioridad de otra parte. No me dijo nada. Me dijo, no, pero yo no vi reacción en contra de la MINUSTA, al contrario, vi a la gente, no vi animosidad contra la ONU. Digo, realmente no sé a dónde. ¿Usted fue a Haití o fue a Tahití? Porque si fue a Haití, porque sí. No, porque es real. Porque incluso hablando con el ministro de Relaciones Exteriores, de él, que sí fue a Haití varias veces, él dijo a nosotros, sí vi en la calle escrito en muchas paredes, MINUSTA igual cólera. Entonces le agarré y le digo, no, lo que pasa, usted puede leer esto porque no sabe creol. Porque hay otras paredes donde escriben MINUSTA igual violadores. MINUSTA igual ocupación. Lo que pasa está en creol, ¿no? Sí, vi otra cosa, me dijo escrito. Que él no sabe. No, es cierto, él no sabe creol, no puede saber, pero le deben haber dicho lo que significa. Entonces, compañeros, compañeras, lo que nosotros necesitamos es acercarnos más a las organizaciones, a los hombres y mujeres estudiantes, gente realmente con cierta sensibilidad, porque el caso de Haití, como dije al principio, como cualquier otro, no se puede examinar solamente reflexionando, haciendo elucubraciones, etc. Yo creo que hace falta hacer intervenir el corazón, la sensibilidad. Es grave lo que está ocurriendo, no le estoy exagerando. Es triste. Es mucho más doloroso para nosotros que pudimos tener cierta oportunidad en la vida. Saber que en este momento que les estoy hablando seguramente
a haitianos que no van a ver al día siguiente porque van a morir de hambre. Es duro pensarlo. Y es duro saber que no es un pensamiento nada más, que es la realidad. Entonces lo que nosotros decimos, lo que la gente no entiende no va a luchar. Nadie va a luchar por lo que no entiende, como nadie va a morir por lo que no ama. Una madre, un padre solamente pueden saber que ni saben lo que pueden hacer para salvar a sus hijos. Y Haití es un ejemplo. Si tienen éxito en Haití, van a crear MINUSTA por doquier. Créanme. Como dicen los brasileños, la coordinadora de Brasil tiene una de las consignas que es correctísima, que dice: defender a Haití es defender a nosotros mismos. Y eso es real. Es real. Incluso en Brasil, los brasileños, los soldados que mandaron a asesinar a la gente en Cité Soleil, en las villas, etcétera, ahora vuelven en las favelas de Río y aplican lo que habían entrenado allí. El otro día el jefe, no sé de qué cosa, del ejército brasileño dijo eso. Hemos aplicado en la favela tanto las tácticas que hemos aplicado en Haití. Entonces Haití es un terreno de ensayo, de prueba, pero ahí viven seres humanos que nunca molestó a nadie. Al contrario, cuando pudimos fuimos solidarios. Hoy algunos gobiernos nos devuelven esto con tropas adentro del país. Y yo les digo sinceramente, en la reunión con Mujica el otro día yo les decía a Tirso y a Luis y a Alberto, la única satisfacción que yo sentí era que nuestros argumentos fueron irrebatibles. No pudo desmentir ni una. Ni una sola razón que pusimos para exigir el retiro. Hasta que un momento golpeó la mesa y dijo: bueno, creo que tengo que ir a Haití a ver realmente lo que pasa. Si fuera por mí, yo hubiese sacado ya. Lo que pasa, ustedes entenderme, yo tengo que hablar con Brasil y con Argentina. Y después no quiso correr, pero si sale Uruguay, ¿qué puede llegar a pasar? Uruguay no es nada. Entonces le dije: bueno, yo le podría hacer la pregunta al revés, señor presidente. Si Uruguay no es nada, ¿por qué está? Porque significa, si al salir no quita nada, al estar no aporta nada. Entonces, ¿aporta o no aporta? Si aporta algo, al salir saca algo. Entonces, si no aporta nada, pues salir. No me dijo nada. Entonces, no hay argumento. Todos los años inventan. Ahora dicen en el año 2016 van a salir. Ahora Ban Ki-moon dice que, bueno, van a ver si pueden reducir la cantidad de soldados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero decide. No es que dice, hay que tomar en cuenta lo que piensa el pueblo haitiano. No es que dicen que el pueblo haitiano está de acuerdo, sino deciden. Entonces somos unos chiquitos donde tienen que llevar el biberón a la boca, qué sé yo, deciden. Porque él, por lo menos, nunca pudo tener la oportunidad de decir, sí, el pueblo haitiano está a favor. Él no puede decir eso. Y saben que el gobierno haitiano que pusieron, el Senado haitiano, en 2 veces votó por unanimidad. Y no vayan a pensar que se trata de un Senado revolucionario lleno de guevareristas. No es así. Votó por unanimidad por el retiro gradual de la MINUSTA. Dieron plazo hasta el 28 de mayo de 2014. Nosotros pedimos retiro ya, que se vayan ya, pero 2014. El Senado haitiano. Usted se imagina, no es el Senado argentino ni nada que puede tener gente. El Senado haitiano, que deben tener 2 o 3 senadores que por lo menos defienden al pueblo. Pero es inadmisible.
Ustedes salen en la noche en Puerto Príncipe, en Pétionville, van a ver a esos tipos agarrando niñas, a veces no sé si tienen 12 años, pueden tener menos. Los fines de semana, cuando están francos, los que tienen menos plata se quedan en las playas en Puerto Príncipe, entonces uno va por la ruta y los ve. Y los que tienen más plata van a la playa de República Dominicana. El pueblo haitiano los llaman turistas con fusiles. Y eso es real. Eso es real, eso es la pura verdad. No hay manifestación en el país. Si en Haití se hace una manifestación en contra de este vaso, dicen abajo la minusta va a decir. Cualquier cosa, cualquier pretexto. El 30 de septiembre pasado, miles de personas en la calle. Y la minusta reprimió en Puerto Príncipe, sobre todo los jordanos. Hay como 40 países dentro de la MINUSTA. La comandancia militar la tiene Brasil. Hay un componente militar, un componente civil. Ahora es una mujer de Trinidad y Tobago, que es la jefa, Sandra Honoré, y un componente policial. Pero detrás de todo esto están los Estados Unidos. Son los que tienen, con los canadienses que están sacando el oro, que pusieron las zonas francas. Eso es. Haití, productor de mano de obra súper barata. Entonces, queridos amigos, ¿cómo no me voy a sentir realmente orgulloso de estar acá con ustedes? 9 de la noche un sábado escuchando esto sobre Haití. ¿Cómo no voy a sentirme realmente de mal cuando la Junta, esta Junta ya se conoce en algunas organizaciones populares haitianas, porque yo hice llegar esto. Porque no es para mí, es para el pueblo de Haití. Y necesitamos esto, necesitamos. Ustedes capaz que digan, bueno, lo que leyó el compañero que fue recién, ustedes dicen, bueno, cumplimos. Es un aliento para nosotros. Los avasallados, los incomprendidos. Estamos realmente prácticamente solos. Recién estamos construyendo redes. Gracias de todo corazón realmente por todo lo que hicieron, por haber pensado en Haití. No pueden medir esto. No lo pueden medir porque no lo están viviendo. Ustedes comprenden, sientan, porque hay una honestidad intelectual, moral, cívica, etc. Pero el drama lo vivimos nosotros. Ese dolor inmenso que invade, a veces hasta cuando uno se ríe, como decimos en Haití. Hay risas que son peores que las lágrimas, y hay lágrimas que son de alegría. Y hay cuando uno está en presencia de compañeros y compañeras como ustedes, sepan realmente que esto representa un compromiso más. Significa que no podemos traicionar. Significa que no podemos abandonar la lucha. Como dice en la Madre de Plaza de Mayo, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Es un compromiso, lo vamos a mantener. Y sepan que hay gente que lucha realmente allá, que lucha. Todo lo que ustedes pueden hacer realmente sea bienvenido. Porque nosotros, y no lo digo porque sea haitiano, obtuso,
y con un esnovismo tremendo. No. Tenemos una plena confianza en el pueblo haitiano. Más tarde o más temprano vamos a vencer. No lo digo porque es una fe, porque creo creerlo. Hay datos. Yo participé en manifestaciones con gente que hace 3 días no han podido comer nada. Y pelean en las manifestaciones de la mejor manera que uno. 3 días sin probar nada. Yo nunca me voy a olvidar de esto. En el año 2009, yo fui a una reunión en el norte del país, en una zona campesina. Entonces, era una reunión de organización para organizar distintos tipos de talleres de formación, etcétera, etcétera. Entonces estaba lleno y vi una mujer parada con una cosa en la mano. Entonces no había más silla. Yo le digo, bueno, porque no, siga, me dice. Después me dio gozo porque vi que el tiempo pasaba y la mujer seguía parada ahí, con una cosa envuelta en la mano. Entonces, después de pasar, yo digo, pero ¿por qué? Dice, no, es mi hijo que está muerto ahí. Digo, bueno, paren, compañeros, si el hijo está muerto, no tengo que ir a enterrar. Bueno, le vamos a ayudar. Dice, no. Dice, quiero terminar esto, quiero ver esto. Porque yo sé que esto que están haciendo, que estamos haciendo acá, es la única vía para que los demás míos no mueren como este. ¿Cómo voy a olvidar esto? Yo no puedo olvidar una cosa así. Yo no sabía qué hacer, me sale, no sé, piel de gallina. Es decir, ¿qué contestas? ¿Qué puede contestar uno frente a una situación así? Yo le pregunto a cualquiera, ¿qué hubiesen hecho en el lugar mío? Yo no tenía para... ¿Qué puede decir? Son situaciones extremas. Entonces, por ende, analizar lo que dijo el profesor recién, sacamos esta vela, lo que nos han puesto ahí. Analizar esas situaciones solamente con las categorías científicas occidentales no vamos a entender. Analizar la profundidad de la revolución haitiana de 1791 a 1804 tampoco lo vamos a resolver. Hay singularidades, hay particularidades, hay cosas que son nuestras, de lo que ustedes llaman Abya-Yala, que es realmente. Como bien dijo de Sousa Santos, la explicación del mundo es más amplia que la explicación occidental del mundo. Entonces, con la ayuda de ustedes, con organizaciones como la Junta Americana por los Pueblos Libres, el camino sea menos doloroso y menos difícil para nosotros. Pero sepan que no vamos a fallar a ustedes. Gracias. Perdón, hola. Grande.